llamó y santificó y glorificó. En su muerte de cruz resucitamos, fuimos bautizados y purificados en la resurrección, en una nueva vida. Ahora estamos batallando en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Batallando en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Con la partida de José Luis, fuimos despojados de carne. Nuestra mente está transformada, ahora en la sobreedificación. Con el Dios vivo nos fortalecimos. Estamos con poder en nuestro interior, arraigados en Él toda su iglesia, con su amor en pleno conocimiento, en toda su anchura, altura y longitud y profundidad. Batallando en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Batallando en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada. El reino de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo, con gozo y agradecimiento. Gracias, Dios. Jesucristo hombre entregó el reino al Dios vivo. Este reino tuvo su fin al su propósito cumplir. El gran día del Dios vivo, el día de la transformación, en un abrir y cerrar de ojos, la carne fue quitada.
de Dios se estableció con la circuncisión de Cristo. Dios mismo se quitó la carne y la nuestra también, para sentarnos en lugares celestiales. Ahora solo con un cuerpo dirigido por el Espíritu vivo con gozo y agradecimiento. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Bendecidos con toda bendición. Bienvenidos a una reunión más de los espíritus de los justos hechos perfectos. A la congregación, aquella que anhelaba Abraham desde hace muchísimos años. Ahora nosotros estamos viviendo los mejores tiempos de toda la historia, ya que conocemos esa ciudad. Una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Un saludo a todas las naciones, a todos los que nos ven a través de las cámaras y que están siendo sobreedificados con el Evangelio del Espíritu, con el conocimiento del Dios vivo, con los misterios que nunca antes se habían dado a conocer y son los que nos llevan a nosotros a una posición única, como es el tener la herencia que Dios había prometido para sus escogidos. Así pues, reciban también un saludo de parte de Emilio. Él, pienso yo, ya está en Europa. Él se fue a disfrutar de un viaje por Europa, estará un par de semanas, 3 semanas por ahí, y próximamente pues lo podrán ver nuevamente
predicando el Evangelio del Espíritu, el Evangelio del Dios vivo. Los que amamos esta palabra, pues es un privilegio el poder compartir ese conocimiento precioso que nos lleva de gloria en gloria. Y hablando de conocimiento, hablando de gloria, se han estado preparando unas cápsulas informativas que son breves, pero tienen un contenido inmenso de lo que son los misterios del Espíritu. A continuación vamos a ver una cápsula más de estas para que sea la sobreedificación, así también para aquellos que por un momentito pueden disfrutar de una enseñanza corta a través de una cápsula informativa. Soy el doctor Emilio Gramajo y hoy quiero compartir con ustedes una cápsula del Ministerio Internacional de la Transformación. Hoy vamos a estar tocando un tema importantísimo, es el pecado versus la transformación. Estos son dos estados que manifiestan una posición en la vida espiritual de todo hombre. El pecado es la separación del hombre con Dios. En Romanos, en el capítulo 5, verso 12 al 21, nos dice que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Entonces, el estado Adán, que fue el primer hombre, nos llevó a un estado de pecado y luego se manifestó en nosotros un fruto de muerte. Producto de esa muerte espiritual fue necesario una salvación o restauración de la relación del hombre con Dios. Ejemplo, la salvación de los judíos comenzó con la ley de Moisés y culminaría con Jesús de Nazaret en las bodas del Cordero, donde ellos serían libertados. De la misma manera, venía una salvación a los gentiles que comenzó con la gracia por medio del apóstol Pablo y terminó con la muerte de Jesucristo hombre. Eso dio paso a una nueva posición espiritual llamada la transformación, donde pasamos de muerte a vida. Entonces, el estado de transformación traía una posición que era de vida. Por eso, hoy sabemos que somos espíritus vivificantes. Antes, nosotros éramos almas vivientes. Ahora somos espíritus vivificantes. Esto lo pueden encontrar ustedes en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 45 al 53. Con esa nueva posición heredamos un reino de justicia, paz y gozo, que es eterno e inconmovible. Ahora somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto lo puede encontrar en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y verso 17. Así que, amados dioses, nosotros hoy no tenemos por qué estar manifestando muerte. Más bien ahora manifestamos vida, manifestamos el poder de Dios, manifestamos el poder del reino de Dios, manifestamos gloria, manifestamos poder, manifestamos majestuosidad. Hoy nosotros podemos estar tranquilos que estamos en un proceso de transformación. Ahora tu mente es una con el Dios vivo. Así es que será hasta una próxima ocasión donde tendremos una cápsula del Ministerio de la Transformación. Bueno, esta fue una cápsula informativa del Ministerio Internacional de la Transformación. Son contenidos cortos de las enseñanzas del Ministerio Internacional de la Transformación, para que aquellos que todavía no conocen o no han oído lo que estaba expresando Emilio en esa cápsula, que ya nuestra posición ha cambiado.
Lo importante es que uno lo sepa. Y si hay un evangelio que confirme que estamos nosotros ya viviendo en el Espíritu, pues entonces nosotros entendemos que deberíamos de estar ya recibiendo los beneficios a los cuales Dios nos ha llevado. Bueno, vamos a continuar entonces con la enseñanza para este día y vamos a continuar así con el clip. Siempre nosotros hemos estado atendiendo a las palabras que se manifestaron en la gracia, dadas por José Luis de Jesús Miranda, que él fue el que tenía el Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Ese era un conocimiento para la carne, pero cuando esta enseñanza termina, da paso a la transformación, da paso al Espíritu. Por eso él decía, luego el fin de esa enseñanza, el fin de la gracia. Él dijo, la gracia no es algo que se tiene que estar predicando todo el tiempo. La gracia tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un fin. Y el fin nosotros lo vimos, nosotros lo vivimos y ahora nosotros lo conocemos. Así pues vamos a ver un clip del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia dado por José Luis de Jesús Miranda. Ahora mira aquí el verso 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida de Jesús manifestada, ¿dónde? No está hablando del cielo, en una nube por allá, porque si hay cuerpo, estamos hablando aquí en la tierra. La vida de Jesús manifestada en nuestros cuerpos. Imagínate, la vida de Jesús manifestada en ti. Te realizas como persona, las pruebas de esta vida las coges. Puede venirte la noticia que te venga. Y como tú eres un muerto, y el tema de hoy es la vida de un muerto, porque Dios te llama a ti como muerto, pues tú te colocas donde Dios quiere que tú estés. Y Dios se ve obligado a manifestar su vida en ti. Eso es maravilloso, que tú puedas vencer todos los retos. Mire, hay preocupaciones en el mundo, la gente está ocupada, la gente está asustada, la gente está turbada y ellos piensan que algo malo va a pasar, los gobiernos están débiles, el dinero, todo está en una cuerda floja, ¿no? Pero es porque ellos están viviendo sus vidas, ellos están vivos, lo dicen por ahí, vivitos y coleando. Pero Dios quiere que tú te coloques como un muerto, un crucificado. Con Cristo estoy. Diga, con Cristo estoy. Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Bueno, ven la importancia de lo que enseñaba José Luis de Jesús con la doctrina de Jesucristo hombre. Dice, repita conmigo, estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Cómo estábamos allá? Crucificados. ¿Cómo estábamos en la gracia? Muertos. Pero eso terminó, no íbamos a estar muertos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque para que hubiese una resurrección, primero tendría que haber una muerte. Y ciertamente Él nos llevó con ese conocimiento doctrinal a que estábamos muertos. Por eso allá se llamaba el cementerio Creciendo en Gracia. Pero ya no estamos ahí. Ahora hemos resucitado. Ahora tenemos vida nueva. Ahora estamos disfrutando de una vida eterna. Y parte de eso es lo que tenemos para la información de esta enseñanza. Vamos a entrar entonces ya en materia y la enseñanza para hoy se llama el unigénito Hijo de Dios. Este es el misterio más grande conocido hasta el día de hoy.
conocer el unigénito Hijo de Dios. Para comenzar con esta enseñanza y el desarrollo de este misterio, tenemos que analizar qué es un hijo y qué es unigénito. Si ustedes recuerdan, José Luis de Jesús ponía un ejemplo y decía, si un perro tiene hijos, ¿qué son? Perritos. Si un gato tiene hijos, ¿qué son? Son gatitos. Y así, si un conejo tiene hijos, ¿qué son? Conejitos. Y si Dios tiene hijos, tienen que ser espíritus o dioses, porque Dios es espíritu. Entonces Dios, siendo espíritu, no podía tener hijos carnales. La enseñanza de hoy nos enseña claramente cómo nosotros vamos a conocer al unigénito Hijo de Dios, porque todos creíamos que el unigénito Hijo de Dios era Jesús de Nazaret, y no es así, porque Jesús de Nazaret fue hijo de mujer, ¿sí? Pero tenía un espíritu adentro. Ese era el Hijo de Dios, porque si Dios iba a tener un hijo, tenía que ser espiritual. Note bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el mismo Jesús de Nazaret dice, vendré otra vez a vosotros. Y vino en el conocimiento de la gracia, vino en el evangelio del Hijo del Hombre. Pero ¿vino el judío? No. ¿Vino Jesús de Nazaret? No. Él mismo dice, a mí ya no me veréis más. Entonces quiere decir que la carne o esa carne en semejanza de pecado se la llevó Dios. ¿Para qué? Para que no la idolatrasen, para que no la adoraran. Sin embargo, como se la llevó, el que quería seguir adorando, idolatrando eso, se hizo uno de madera. Y siguieron adorándolo y venerándolo como no era lo correcto. Entonces quiere decir de que cuando Él dijo, vendré otra vez a vosotros, regresó, pero el Hijo que regresó fue el Espíritu y estaba dentro de José Luis de Jesús para enseñar la gracia. Entonces dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Quién iba a venir por segunda vez? El Hijo, pero no el judío. Entonces, ¿cuál fue el Hijo que vino? El Espíritu. Entonces entendemos pues ahora que Jesús de Nazaret fue una manifestación. Y una manifestación donde nosotros conocimos el ejemplo de una muerte y una resurrección. Porque cuando Él muere, obviamente dice, murió en debilidad, para que en poder sea resucitado. Quiere decir que entonces ese cuerpo que tenía era un cuerpo débil. Por eso Él mismo dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero el Espíritu no sufre. El Espíritu nunca estuvo desamparado. ¿Qué estaba desamparado? Ese cuerpo. Por eso nosotros lo que vimos fue una muestra en Jesús de Nazaret de cómo existía una muerte y existía una resurrección de los muertos. Porque después venía un conocimiento espiritual que iba a hacer en nosotros exactamente lo mismo. Por eso nosotros vemos morir a Jesús de Nazaret en una cruz y lo vemos resucitar y vemos que se va a luz inaccesible, pero ahí no tenemos ningún beneficio nosotros como creyentes, como hijos, como escogidos de Dios. Nosotros vamos a tener un beneficio cuando nosotros muramos y nosotros mismos también resucitemos. Esto no iba a ser físicamente, esto no iba a ser ante los ojos de todos. Esto iba a ser por medio de una sabiduría, por medio de un conocimiento. Por eso
es que el beneficio más grande es que nosotros entendamos. Como dice Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A Jesús de Nazaret lo vieron morir todos. A Jesús de Nazaret lo vieron resucitar todos. A Jesús de Nazaret el cuerpo fue llevado y lo vieron muchos. Y a nosotros el Evangelio nos dice que no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son espirituales. Estas cosas son eternas. Y esto es lo que nosotros estamos predicando, las cosas espirituales, para que ustedes y yo, como decía Jesús de Nazaret, seamos uno con Dios, a través del conocimiento, a través de la enseñanza, a través de la doctrina. Entonces, cuando nosotros muramos y nosotros resucitemos, entonces vamos a tener un beneficio nosotros en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una cabeza, la cabeza tiene una mente, y cuando esa mente es renovada, automáticamente el cuerpo también va a ser renovado. O sea, todos los cuerpos que vivieron con el conocimiento de la ley estaban en maldición. Todos los cuerpos, porque la mente estaba en maldición por la ley. Los que vivimos en la gracia, vivimos muertos al pecado, estábamos crucificados juntamente con Cristo, con todo y nuestros cuerpos, porque la mente estaba así por medio de una doctrina. Si ahora la doctrina nos resucita de los muertos, entonces también nuestros cuerpos van a estar resucitados de los muertos. Ahora se puede ver el beneficio, se puede ver a través de los ojos del entendimiento alumbrados. Por eso es importante. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque ahora tenemos un evangelio de vida, ahora tenemos un evangelio del Espíritu. Entonces automáticamente nuestros cuerpos van a ir siendo transformados. Vamos entonces a pasar así a la enseñanza, porque en esta enseñanza, en esta doctrina, en esta predicación, nosotros revelamos el misterio para que se entienda. Después lo confirmamos conforme lo que está escrito, porque la mayoría de lo que está escrito es parte de la historia. Entonces nosotros quedamos así con una mente confirmada. Nosotros quedamos seguros que lo que Dios tenía para nosotros, como dice allá en Romanos 12:2, para que conozcamos lo que de Dios vamos a recibir. Y eso es bueno. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 3, verso del 3 al 7. Dice así, Juan capítulo 3, verso de 3 al 7. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios era un reino espiritual. Para nacer de nuevo tenía uno que ser espiritual, ¿sí? Y ver el reino de Dios. Entonces, dice el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. En estos versículos nosotros vemos cosas muy interesantes espiritualmente. Para entrar en el reino de Dios es importante nacer de nuevo, y nacer de agua y del espíritu. Nacer del espíritu y nacer de agua es a través de una doctrina. No es físicamente, como el rudimento del bautismo lo enseñaba. No, el agua es un conocimiento doctrinal, una enseñanza que nos limpiaba de toda contaminación de carne, para poder nosotros tener entonces una actitud espiritual. Y note que no es lo mismo ver el reino de Dios que entrar en el reino de Dios. Muchos lo van a ver y saben que ese reino de Dios existe y que hay muchos espirituales ahí disfrutando de la herencia, disfrutando de los beneficios de Dios, pero no van a poder entrar porque la doctrina no la van a poder recibir. Como lo ponía, por ejemplo, Jesús de Nazaret allá en la siembra, en la parábola del sembrador, que una semilla cayó en río, otra cayó entre piedras, pero dice que hubo una que cayó en tierra fértil y dio fruto. O sea, lo que estamos viendo aquí son cosas espirituales. De hecho, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué? Porque una doctrina espiritual da frutos espirituales en aquel que la escucha, aquel que la cree y comienza a saber que es un hijo de Dios. Entonces, es ahí la importancia de poder entender lo que está escrito, no como lo veía Nicodemo. Nicodemo dice, ¿puede un hombre viejo entrar al vientre de la madre y volver a nacer? No has entendido, le dijo. ¿Cuál era el problema de Nicodemo? El entendimiento. Porque ellos, los que no entienden, lo quieren ver físicamente. Lo quieren ver ante sus ojos naturales. Sin embargo, esto es a través de sabiduría, a través de conocimiento, a través de una enseñanza. Y eso es lo importante, lo que estamos viendo ahora. La enseñanza se llama el unigénito Hijo de Dios. La palabra unigénito significa único en su género. Cuando habla único en su género, aún José Luis de Jesús, con la doctrina de Jesucristo hombre, dijo, Jesucristo es un género y el anticristo también es un género, porque es una enseñanza que genera a muchas personas, o sea que les da un conocimiento general y actúan de la misma forma. Por eso es de que equivocadamente, digo por la ignorancia, los evangélicos se llaman cristianos, pero en realidad ellos no están salvando a nadie de nada cuando el conocimiento del Espíritu llega. Porque para nosotros entrar en el reino de Dios nos era necesario nacer de nuevo y nacer de una doctrina espiritual, la cual ellos no tienen. Vamos a continuar entonces entendiendo estos versos que ya hemos leído. Juan capítulo 3, verso 14 al 16, aquí mismo. Y note esto. Aquí quien está hablando es Jesús de Nazaret, pero está hablando cosas espirituales. Y dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué era lo importante cuando el Hijo del Hombre sea levantado? Que no se perdiera de tener la vida eterna. Porque él traía
el paso. Él llevaba a esta gente como Moisés llevó en el desierto a aquellas personas hacia una tierra prometida. O sea, aquí nosotros ponemos los ojos en el acontecimiento, no en la serpiente. El Hijo del Hombre fue levantado como doctrina. ¿Sí? Dice aquí Jesús que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y esa doctrina la conocimos. El Hijo del Hombre fue levantado. Mire el 16, que es bien importante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Cuando a usted le dan algo, usted lo recibe, sea material o sea espiritual. Si le dan algo espiritual, tiene que ser una enseñanza, y si le dan algo material, es un regalo. Como se inventan fechas para agradar a las personas y darles regalos. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces quiere decir que el Hijo que le dieron a usted es una doctrina. Le dieron la doctrina del Hijo del Hombre. Usted la recibió, yo la recibí. Esa doctrina nos llevó a estar muertos. Nos llevó a crucificarnos juntamente con Cristo, porque recibimos la doctrina del Hijo. Por eso estamos hablando del Hijo unigénito de Dios. Era un espíritu, era una enseñanza que en Jesús de Nazaret nadie conoció, porque dice que si alguno de los príncipes hubiera conocido eso, nunca hubieran crucificado al Cristo de gloria. Entonces quiere decir que nadie entendió. Lo estamos entendiendo ahora. Oiga bien, por la misericordia de Dios para con nosotros. Es bien importante esto, porque era un proyecto que iba a tener un día. Por eso dice el gran día del Señor. Y Dios cumple con lo que promete. El gran día del Señor vino. El conocimiento se destapó. El entendimiento nos fue dado. Así dice ahí en Daniel, los entendidos entenderán. Y es lo que nosotros recibimos, el entendimiento, para poder ver las cosas y disfrutar del beneficio que se nos ha dado, que en este caso es el unigénito Hijo de Dios. Porque el mismo que murió, dice, es el mismo que resucitó. ¿De qué habla? De una doctrina que en un principio era para muerte y después se convierte para vida. Es fácil entender esto. Ahora, si es fácil creerlo, para el que lo cree le es bien fácil. Para el que no lo puede creer o no le es dado el creer, le va a poner 100,000 excusas. Pero de que está, está. Estamos viendo entonces el misterio del unigénito Hijo de Dios, que no fue Jesús de Nazaret. Y en los versos que vamos a leer ahorita nos va a quedar más que clarito. Vamos a ir entonces a Romanos capítulo 15, verso 8 y 9. Ahí estamos ya. Versos 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Para qué vino? Para servir, para ser siervo ¿de qué? De la circuncisión, de la ley. Y mostrar, dice ahí, las promesas hechas a los padres. Entonces, para que aquella promesa que le fue dada a Abraham
y que los profetas venían confirmando y que por razón de tiempo muchos decían, esto es mentira. Viene Jesús de Nazaret y confirma que no había tal mentira. Porque aparece el Cristo. La palabra Cristo significa Salvador. Aparece el Salvador. Y aparece con un espíritu. El unigénito Hijo de Dios. Mire lo que dice el 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Con la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, ya los gentiles tenían algo que se vio como fundamento para su doctrina de esperanza. Ustedes supieron que allá en Jerusalén mataron al Hijo de Dios y al tercer día resucitó. Pues así como Él murió y resucitó, ustedes también van a tener ese beneficio, les decía Pablo. Si ustedes mueren con Él, van a resucitar con Él. ¿A quiénes les decía eso Pablo? A los gentiles. Era un camino a conocer el misterio de lo espiritual, que nadie conocía. Lo acabamos de leer. Nicodemo decía que esto era carnita y no era así. Que si podía un hombre entrar al vientre de la madre no iba a ser así. Estamos viendo cosas en realidad que nunca antes se habían hablado sobre la faz de la tierra. Porque ahora vemos que la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret fue para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles tuvieran una doctrina y poder glorificar a Dios, porque venía una esperanza. En los siguientes versos vamos a ver claramente por qué la carne nunca puede ser hijo de Dios. De hecho, está escrito, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso significaba que la carne iba a ser quitada. Vamos a continuar entonces con Gálatas capítulo 4, verso de 4 al 7. Y entonces lo que estamos entendiendo es cuál es el unigénito Hijo de Dios. Si conocemos al unigénito Hijo de Dios, este va a ser un beneficio grande para confirmar nuestra estancia en el reino de Dios, donde Nicodemo ni se imaginó cómo se entraba. Ahora ustedes y yo sabemos cómo por medio de la doctrina nosotros estamos reinando en vida, en el reino de Dios. Dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que Dios siempre cumple sus promesas a razón de tiempo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que Jesús de Nazaret se llamaba Hijo de Dios por el espíritu que tenía dentro. Si no hubiera tenido ese espíritu, era uno como cualquiera de nosotros y no podía ser hijo de Dios. Note porque cuando veamos lo demás, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Fíjese, la carne nunca iba a ser hija de Dios. Por eso iba a recibir una adopción. ¿Qué es una adopción? Que lo iba a tener ahí, lo iba a tratar bien, la iba a cuidar, se iba a ocupar de ella, dándole beneficios. Sigue diciendo,
para que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de qué? De su Hijo. O sea que todo aquel que tiene el espíritu de Dios es hijo de Dios. Pero lo importante no era el cuerpo en semejanza de carne de pecado, sino el espíritu que estaba dentro. Dios fue llamado hijo y fue hijo de Dios, para que no digan aquellos que quieren tergiversar las cosas que nosotros decimos que Jesús de Nazaret no era hijo de Dios. No, lo importante era el espíritu que estaba dentro, que hacía que Jesús de Nazaret se llamara hijo. Por eso él decía, las cosas que mi padre, yo y mi padre, él siempre mencionaba a su padre, porque en la manifestación en el cuerpo se llamaba hijo. Pero ahora nosotros no tenemos manifestación de cuerpo, de carne, y somos hijos de Dios y somos espirituales, pero tenemos un cuerpo. Que eso es lo que nosotros vamos a ver en la transformación, cómo definir ese cuerpo. Porque el cuerpo de Jesús de Nazaret nunca estuvo en pecado. Dice en carne en semejanza de pecado. Pero su cuerpo siempre estaba como hijo de Dios por el espíritu que estaba dentro. Entonces dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El espíritu de su Hijo que nosotros teníamos en la gracia, ¿cómo decía? Abba Padre. ¿Quién nos enseñó a decir Abba Padre? El que nos enseñó el evangelio de la gracia, el que nos enseñó el evangelio de la promesa, el que nos enseñó que estábamos muertos. Y como estábamos muertos, de hecho nunca se ha oído un muerto hablar, pero nosotros éramos muertos que hablábamos, llamábamos las cosas que no son como si fuésemos, clamábamos Abba Padre para que nos sacara del sepulcro, que nos sacara del cementerio, que nos diera vida nueva, que nos diera vida eterna, porque ahí estaba su Hijo en nosotros, en un cuerpo de carne de pecado. Pablo lo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Y José Luis de Jesús repetía lo mismo, porque nosotros estábamos en un cuerpo de muerte, porque teníamos una doctrina que nos mató. Y de hecho, los que están todavía en la gracia están muertos, y ellos siguen clamando a Abba Padre, ellos siguen clamando que los saquen de esa posición. Ellos siguen pidiendo, llamando las cosas que no son como si fuesen, como lo muestra Cristi en una alabanza. Ellos todavía llaman las cosas que no son como si fuesen, como dice, perdiendo el tiempo. Porque esa gracia no era para siempre, no era para quedarse ahí. Entonces nosotros tenemos que quitar la vista del cuerpo. Por eso es de que dice allá en la segunda carta a los Corintios 5:16, de modo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Tanto el que se llamó Jesús de Nazaret como el que se llamó José Luis de Jesús. Ciertamente ellos tuvieron el espíritu ahí de Dios e hicieron lo que tenían que hacer en su tiempo y en su momento. Por eso dice el mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús de Nazaret, ese mismo espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales, porque nos iba a venir un evangelio de vida, nos iba a venir una doctrina de vida en abundancia, de vida eterna, que es lo que ahora estamos disfrutando. Por eso el beneficio que nosotros tenemos es incomparable. Lo que usted tiene en su mente no se lo puede quitar nadie. Esa paz que usted va a comenzar a experimentar, o que de hecho ya experimenta a través de la doctrina,
esa no la tiene nadie más. Porque ese era el reino de Dios: justicia, paz y gozo. Lo demás viene por añadidura. Y estamos bien claros en eso. Entonces, viendo que el tiempo pasa, vamos a ir a Efesios capítulo 2, versos del 1 al 6. Entonces, dice que nos ha dado a su Hijo unigénito. Pero a usted no le fue dado Jesús de Nazaret. Entonces el Hijo unigénito no era Jesús de Nazaret. Él era hijo, pero no del que habla allá en Juan 3:16. Por eso él era hijo y vivió como hijo de Dios. Murió en la cruz como hijo de Dios y resucitó como hijo de Dios y se fue para luz inaccesible como hijo de Dios. Pero no el Hijo unigénito, el cual a usted y a mí nos levantó de los muertos. Porque ese Hijo unigénito es una doctrina, es un género. Una cosa es el Hijo en cuerpo y otra el Hijo en género. Aquí está la gran diferencia. El género es una doctrina. Entonces, si a usted le es dado el Hijo unigénito de Dios, lo que le dieron fue una doctrina espiritual. Y mire cómo dice: y Él, hablando del Hijo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso era en la gracia, porque se nos dio a conocer que estábamos muertos porque Adán nos mató. Lo que exponía Emilio en la cápsula. Estábamos muertos. Y dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. Entonces los que están muertos en delitos y pecados son aquellos que por desobediencia no quieren entrar en el reino de Dios, no quieren oír el evangelio del Espíritu, no quieren recibir al unigénito Hijo de Dios, que es una doctrina. Por eso es de que nota usted que dice: Jesucristo vive. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero Jesús de Nazaret ya no es hoy. José Luis de Jesús ya no es hoy. Fue en su tiempo, en el tiempo de la gracia. Y fue Jesús de Nazaret en el tiempo de los judíos. Pero ahorita nos es dado el Hijo de Dios que resucitó de los muertos, pero el género, la doctrina, la enseñanza. Por eso ahora entendemos que es el unigénito Hijo de Dios. Ahora Jesús de Nazaret era Hijo de Dios, pero Él no nos dio ningún beneficio porque nosotros a Él no le entendimos. Es más, nadie le entendió, ninguno le entendió. Entonces, seguimos leyendo para concluir. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque la doctrina es la que da hijos. La doctrina da hijos de desobediencia y da hijos de obediencia. O sea que cada uno vive por lo que tiene en la cabeza. Así es, bien sencillito. Conforme lo que tiene en la cabeza, así vive. Por eso ha visto usted la vida de un loco. Él cree que es hijo del presidente de donde sea. ¿Y quién le saca eso de la cabeza? Es un ejemplo, pero nosotros somos hijos del Rey de Reyes, de Dios. Y así vivimos. Y por eso también alcanzan algunos que les digan locos.
Entonces dice lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué dice? Vida juntamente con Él. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Porque nosotros estamos hablando aquí del Hijo unigénito de Dios, que es un género, el que nunca muere, el que resucitó de los muertos. O sea, todo lo que nosotros conocimos a través de la historia es un conocimiento que nos lleva de muerte a vida, que nos lleva de corrupción a incorrupción, que nos lleva a ser perfectos, a ser dioses. El problema más grande que se ha generado en la humanidad es la ignorancia, el desconocimiento, y que quieren seguir viendo lo que jamás van a ver. O sea, las promesas de Dios están dadas y cumplidas, y nosotros somos testimonio vivo de que eso produce cambios en su cuerpo, cambios en su vida, y es lo que ahora nosotros disfrutamos. Así pues, tuvimos una enseñanza más espiritual y se nos dio a revelar un misterio que es el unigénito Hijo de Dios. Bendecidos con toda bendición. Vamos a ir al conocimiento para la siembra, y aquí todo es muy importante. Todo lo que aquí en el reino de Dios se da a conocer es para sobreedificación de su vida, es para beneficio suyo. Hebreos capítulo 7, verso 8. Y dice así: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Punto y coma. Hablando de dónde estaban los hombres mortales, en la gracia. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Allá en el ministerio de muerte, en el evangelio de la gracia, se sembraba y se recibía cosecha. Y continúa diciendo el versículo: pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive, del que resucitó de los muertos. Quiere decir que tanto en el ministerio creciendo en gracia se sembraba para la prosperidad, como también aquí, donde el que resucitó de los muertos también se siembra para que de la misma manera, porque eso no cambia. Esa es una ley eterna. Y una ley eterna es como la ley de gravedad. Usted suelta algo y por ley llega al suelo. Cuando se le cae algo de las manos, primero llegan sus manos a su cabeza, y que se quebró, se quebró. Es una ley que no falla. Y si no falló allá en un ministerio de muerte, porque allá sembró, y sembró con gusto, sembró con ganas, con conocimiento de recibir, ¿cuánto más en el ministerio del Espíritu? O sea que si usted dejó de sembrar, pues va a dejar de cosechar, porque tanto la siembra allá donde habían hombres mortales es igual aquí donde se da testimonio de que resucitó de los muertos. Y no hay otra forma. Eso continúa.
porque usted sabe que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Así pues, siembre con gozo, siembre con convicción, sabiendo que lo que usted siembra le va a dar fruto, le va a dar cosecha. Será hasta una próxima oportunidad y seguimos disfrutando de los beneficios de la herencia. Bendecidos con toda bendición. Y me fueron alumbrados los ojos. Así fue. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor.